Gracias, buen día para todos. Estamos considerando la serie que se llama Siguiendo... Espero que eso no haya salido en el video que va a salir por redes, pero bueno. Muy bien, estamos estudiando la serie que se llama Siguiendo sus pisadas. Hemos visto un poquito la introducción con Gerardo, vimos la compasión de Jesús con José. Vimos el milagro de la curación del paralítico, también del estanque de Betesda con Pablo. Así que hemos recorrido, digamos, un poquito en cuanto al tema de siguiendo las pisadas del Señor. Y en esta mañana me gustaría hablar acerca del interés de Jesús por las personas. Realmente el Señor siempre se interesó por las personas. Él siempre estuvo atento a las necesidades de los otros. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se encontró con una persona desamparada, ¿sí? La viuda de Naín? ¿Recuerdan ustedes? Ella viuda, su único hijo había muerto, ella estaba allí saliendo de la ciudad de Naín cuando de repente el Señor Jesús entraba y el Señor tuvo compasión de ella, al ver su necesidad, tocó el féretro, le dijo: joven, a ti te digo, levántate, y el joven resucitó. Entonces, esta mujer podía reconocer que el Señor era realmente su sustento, ¿sí? El Señor ahora la sostenía. Quizás te acordás no solamente de una mujer desamparada, sino también quizás de un hombre despreciado. Cuando el Señor se encontró allí con un leproso, y el leproso se postró delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él le dijo: quiero, sé limpio. Y entonces el Señor fue su sanador. También quizás una mujer desilusionada, como la mujer samaritana, que había intentado encontrar satisfacción en diferentes amores, se encuentra con el Señor Jesús, que le ofrece el agua de vida que es suficiente. Le dijo: mira, yo soy tu satisfacción. Quizás recuerdas cuando el Señor se encontró con una mujer que estaba desesperada porque estaba allí a punto de ser apedreada, una mujer adúltera. La historia es fascinante porque realmente la ley ordenaba apedrear tanto al hombre como a la mujer, y sin embargo solamente habían llevado a la mujer. Pero allí el Señor dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y ninguno fue capaz de tirar la piedra sobre esta mujer, y el Señor fue su salvador. Quizás puedes pensar en una persona desahuciada, como el paralítico que fue llevado por sus amigos, por sus 4 amigos, y allí el Señor le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, ¿no? El Señor salvando una vez más a una persona. Y así vemos encuentro tras encuentro cómo el Señor fue allí obrando en la vida de cada una de las personas con que se encontraba, mostrando interés. Pero el milagro que quiero mencionar en esta mañana es un milagro muy particular porque tiene que ver con algo que parece que no tiene solución. Yo no sé si alguna vez tuviste un problema que parece que no tiene solución. No sé si en este momento estás viviendo una situación en la cual parece que no hay salida. He pasado esos momentos. Momentos en los cuales parece que llegaste hasta el límite y parece que ya no hay nada más que hacer. Hay un dicho que dice que lo único que no tiene solución es la muerte. Y de hecho en el milagro de hoy vamos a ver cómo el Señor también puede solucionar el tema de la muerte. Así que los invito a que vayamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y allí vamos a encontrar este milagro. Marcos 5, vamos a leer a partir del versículo 21. Marcos 5, 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vamos a ver este milagro, pero vamos a considerar este milagro en 3 escenas. La primera escena que quiero que vean conmigo en esta mañana es la escena de la petición. La escena de petición. ¿Sí? Como un gran teatro, allí vamos a ver la escena de la petición. La Biblia comienza a decir que el Señor Jesús había pasado en una barca a la otra orilla. Recuerden que Marcos es un libro de acción. El Señor Jesús siempre está en movimiento. Y él acaba de pasar a la otra orilla. Cuando llega a la otra orilla, dice la palabra de Dios,
que había mucha gente alrededor de él escuchándole, pero de repente, en medio de la gran multitud, se acerca una persona muy particular. La Biblia lo menciona como Jairo. Jairo significa iluminado o alguien que realmente despierta. Y realmente lo que va a pasar en esta historia es que Jairo va a despertar, va a ser iluminado en su fe. Y allí Jairo se presenta delante del Señor. Ahora, la Biblia dice claramente que Jairo no era cualquier persona. La Biblia dice que Jairo era un principal de la sinagoga. Para entender la función de Jairo, tenemos que pensar en que el principal de la sinagoga era la persona encargada de la oración en la sinagoga, era la persona encargada de leer los rollos y de explicarlos, de predicar. Era casi como si dijéramos hoy en día un pastor, un anciano en una iglesia. Era alguien muy importante, era el principal de la sinagoga. Alguien tan importante y sin embargo, delante del Señor dice que se postró, se postró. La idea de la palabra es que literalmente se cayó delante del Señor, cayó al suelo delante del Señor. ¿Por qué? Porque había algo que pasaba muy particular. Él dijo unas palabras que son tremendas. Dice, mi hija está agonizando. Mi hija está agonizando. Mi hija está quedando sin vida. O sea, es algo que solamente los padres podemos llegar a insistir, a entender. Cuando un hijo está mal, realmente todo cambia en la vida. Puedo pensar en momentos en los cuales mis hijos pasaron por momentos muy difíciles, cada uno de ellos. Y recuerdo, por ejemplo, cuando mi hijo mayor, Santi, siendo un adolescente, estaba por bautizarse, él se iba a bautizar, y el día anterior a su bautismo, él fue a la pileta con los amigos. De repente me llaman por teléfono, me dicen, ¿puedes venir al centro médico? Cuando me dijeron así, yo dije, pasó algo. Dije, ¿qué pasó? No, necesito que venga. No, decime qué pasó. Bueno, tu hijo tuvo un accidente. Estaba mi esposa, me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, no pasa nada, tranquila. Me fui hasta el centro médico. Y sí, llego al centro médico y cuando estoy entrando, empezó a haber sangre por todas partes. Era sangre por todas partes. Y mi corazón, latiendo fuerte. Llegué, él había hecho una pirueta en la pileta, que estaba prohibido hacer la pirueta en la pileta. Y él se había golpeado en la cabeza y claro, él sale de la pileta y comienza a salir sangre por todas partes. Bueno, lo llevamos al hospital, le pusieron varios puntos en la cabeza, pero fue un momento tremendo, tremendo. O mi hija Natalia cuando nació, ella nació con un problema que tenía la bilirrubina alta. Bilirrubina era una palabra que yo no, para mí solamente la conocía por una canción de Juan Luis Guerra. No sabía qué era, realmente no tenía ni idea. Y me dijeron que mi hija tenía ese problema. Y yo no sabía que, bueno, está bien. Y no, tenía que quedarse internada. Recién nacida tenía que quedarse internada sola en el hospital. Y para mí no te lo puedo explicar, porque, insisto, solamente un padre podría entenderlo. Pero yo no podía dejar de llorar, de pensar a que mi bebé se estaba quedando sola en el hospital. Y sin saber ¿qué iba a pasar? Cuando mi hija Emily también era chica, andaba con amigos dando vueltas por el barrio y de repente ella estaba en la bici y metió el piecito en la rueda de la bici y de vuelta, llamada, ¿viste? Era posiblemente una fractura. Y son cosas que uno no puede, o sea, uno no está preparado para ese tipo de dolores. Y aquí estaba Jairo, rogándole insistentemente al Señor, diciéndole, mi hija está agonizando. Señor, por favor, ayúdame, mi hija está agonizando. Ahora, qué interesante, ¿no? No sé cuánto tiempo habría pasado desde que la hija se enfermó, pero recién ahora Jairo podía ir delante del Señor a decirle, Señor, ayúdame. Porque muchas veces dejamos la oración como el último recurso, cuando debería ser el primer recurso, buscar al Señor inmediatamente frente a los problemas. Y en esta escena de la petición vamos a ver a Jairo allí buscando al Señor. Y la oración es tan poderosa, mis queridos. Encontramos ejemplos como el de Elías, que dice Santiago que era un hombre como nosotros, común y corriente, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero oró, dice Santiago, fervientemente, y el Señor escuchó y no hubo lluvia sobre la tierra por 3 años y medio. Un hombre común y corriente. Encontramos a Josué en capítulo 10, cuando dice que él estaba en medio de la batalla y dice que él oró y dice que el Señor escuchó su oración y se detuvo el sol para que no oscureciese y pudieran avanzar con la batalla. Y dice el relato, dice, nunca hubo un día como este,
ni habrá jamás, en el cual el Señor escuchó la oración de un hombre para que el sol se detuviera. La oración es poderosa, mis queridos, es un recurso inagotable, inagotable. Y frente a los problemas que parece que no tienen solución, lo mejor es ir en oración delante del Señor. Es lo mejor. Así tenemos a Jairo, el principal de la sinagoga. Y sin embargo, Jairo en este momento solamente tenía unas palabras para decir. Jairo en este momento decía, Señor, yo realmente no soy nadie. No soy nadie, pero tú me puedes ayudar. Señor, dicen que soy un hombre tan importante, pero no soy nadie realmente, Señor, delante de ti. Señor, dicen que tengo una función que es muy especial, pero realmente no soy nadie, Dios. No soy nadie, Señor. Tú me puedes ayudar, Señor. Entonces dejamos la escena, la petición, y entramos en la segunda escena. Vamos a ver la escena de la desesperación. La escena de la desesperación. ¿Por qué desesperación? Vamos a avanzar en la lectura. Versículo 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, dice la Biblia, enseguida la fuente, dice, de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La escena de la desesperación. ¿Qué había pasado aquí en esta escena? En esta escena realmente había pasado algo que era tremendo. ¿Por qué? Porque de repente se hace como un paréntesis. Allí está contándonos la historia de una mujer, como que no tiene nada que ver con la historia. Pero vamos a ver que sí tiene mucho que ver. Porque dice que esta mujer que estaba allí con un flujo de sangre por 12 años. Es interesante los detalles de la Biblia, porque menciona 12 años, que vamos a ver más adelante que es la edad de la niña, 12 años. Por 12 años esta mujer sufrió un flujo de sangre. Ahora, si conoces un poquito la ley judía, vamos a leer que cuando una mujer tenía flujo de sangre, era una mujer que realmente era descartada por la sociedad. Era una mujer que no podía ni siquiera dormir en su propia cama porque le hacía inmunda la cama. No podía reposar en ningún lugar dentro de su casa porque hacía inmunda su casa. O sea, ella tenía que permanecer todo el tiempo fuera para no contaminar a los demás. Una mujer que estaba desechada completamente. Y esa mujer allí dice, en medio de su fe, dice, bueno, aquí está el maestro, la multitud le aprieta, pero si tan solamente tocara su manto, voy a ser salva. Es una fe tremenda. Ella lo hace y el Señor de repente dice, alguien me tocó. Y los discípulos decían, bueno, Señor, dale. Hay tanta gente. Dijo, no, salió poder de mí. Y allí aparece la mujer y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Ahora, pero pensá un momentito en Jairo. ¿Listo? Jairo le dijo, Señor, mi hija está agonizando. Señor, ven conmigo. Señor, no soy nadie, tú me puedes ayudar. Pero de repente aparece esta mujer. Ahora, yo no sé qué te pasa a vos cuando alguien interrumpe una conversación importante. Vos estás hablando de algo importante, de repente llega una persona e interrumpe esa conversación. Y vos como que te pones medio incómodo, ¿no? Como que, bueno, yo estaba hablando con esa persona, pero es como que alguien interrumpe. Y allí estaba Jairo queriendo solucionar el problema de su hija y sin embargo había alguien que había interrumpido todo. Y la desesperación crece en el corazón de Jairo. Señor, vamos, tenemos que apresurarnos, es urgente lo de mi hija. Ya está, la mujer fue sana, déjala ahí. Pero el Señor se detuvo para observar quién había sido el que le había tocado. Ahora, vos fíjate el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? O sea, creo que son las peores palabras que puede escuchar un padre en la vida.
Porque sabemos que cuando muere un esposo hay un viudo o una viuda, cuando muere un padre hay un huérfano o una huérfana, pero cuando muere un hijo no hay palabra para eso. No existe palabra para eso. Y allí estaba Jairo escuchando esas palabras. Tu hija ha muerto. No puedo ni imaginarme lo que pasaba en el corazón de Jairo en ese momento. Y es más, los que vinieron le dijeron esa noticia, le dijeron, mira, ya está, dejar al maestro tranquilo porque ya fue. No pasó nada, toda tu fe se vino al piso. Y sin embargo el Señor le dice, versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tu hija ha muerto, Jairo, ya está. Pero de repente el Señor pronuncia unas palabras que son tremendas. Dice, no temas, cree solamente. No temas, cree. Y creo que son las más palabras que el Señor dice hoy en día. No sé cuál es tu problema hoy, pero el Señor te dice, no temas, cree. No sé cuál es esa angustia que tienes hoy por dentro. El Señor te dice, no temas, cree solamente. No sé cuál es ese milagro que estás esperando. Dios te dice, no temas, cree solamente. No temas. Y el Señor allí le va a decir a Jairo, mira, no te preocupes, la niña no está muerta, duerme. Claro, eran palabras extrañas. Para nosotros es fácil entenderlo hoy porque decimos, bueno, sí, claro, bueno, tenemos esa esperanza gloriosa. Leemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, y dice allí Pablo que nos va a dar un consuelo, un ánimo para todos aquellos que ya durmieron. Porque entendemos que en el Señor ya no hay muerte, porque Él venció la muerte. Por eso dice a Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte fue vencida, entonces el creyente duerme. Pero Jairo en ese momento no entendía todo eso. Y está allí Jairo escuchando todo un revuelto de ideas. Tu hija murió, no molestes. El Señor le dice, cree, no temas, cree. Tu hija no está muerta, sino duerme. Y dice la Biblia que él llega hasta el lugar donde estaba la casa de Jairo y empieza a escuchar un alboroto. Hizo un alboroto donde había gente que lloraba y lamentaba mucho. Es interesante porque la idea es que había gente que estaba gritando desgarradamente. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Era común en la cultura oriental que se le pagara a personas para llorar cuando alguien moría. Era cultural eso. Entonces, moría alguien, entonces pagaban a gente. ¿Quién quiere venir a llorar? Y buscaban gente y lloraban y comenzaban a gritar desesperadamente. Y este era el caso aquí. No había dolor verdadero. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando Jesús dice que la niña no está muerta, sino que duerme, dice que inmediatamente esos que lloraban se burlaban. O sea, no había una empatía real. No había una sinceridad del dolor. Porque pasa así en nuestra vida. Cuando muchas veces estamos en momentos de dolor, parece que tenemos gente alrededor que nos está diciendo, ay, sí, pobrecito, pero realmente no hay empatía verdadera. A veces sí, no quiero decir que no, pero es como que no hay empatía. Y Jesús dice, mire, ¿saben qué? Yo me llevo solamente a algunos conmigo, vamos a entrar allí y vamos a ver a la niña. Y allí está Jairo, desesperado. En la escena de la petición, Jairo dijo, Señor, yo no soy nadie, pero tú me puedes ayudar. Pero en la escena de la desesperación, Jairo va a decir lo siguiente, dijo, Señor, no entiendo nada, pero tú puedes actuar. Señor, no entiendo nada, me dicen que mi hija está muerta, pero vos decís que no. Me dicen que no moleste más, pero tú dices que tengo que tener fe y creer, que no tengo que temer. Me dicen que la gente está desesperada llorando, pero también veo que se burlan. Señor, no entiendo nada, pero tú puedes actuar, Dios, tú puedes actuar. Y entonces viene la tercera escena, la escena de la resurrección. Vamos a ver allí, versículo 41. Dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años.
Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Sí? La cena de la resurrección. Es interesante que el Señor Jesús la tocó a la niña. 11 veces aparece en los relatos del Nuevo Testamento de los Evangelios que el Señor Jesús tocó a alguien. No era muy común. El Señor con una palabra podía sanar. Pero aquí dice que el Señor la tocó a la niña. Y le dijo esas palabras, Talita Cumi. A niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña resucitó porque era imposible que no resucitase. Era imposible. Y el Señor resucitó a la niña y dice que la niña se levantó y andaba. Y la gente se espantaba porque realmente estaban convencidos de que la niña estaba muerta. Sabían que estaba muerta y ahora la veían caminando tranquilamente, como si nunca hubiese estado enferma. Y todo cambió el panorama. El panorama cambió por completo para la familia, la niña, para Jairo, para los amigos, para todo el mundo. Porque el Señor, que es la resurrección y la vida, había actuado aquí en resurrección para con esta nena. Tremendo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Puedo realmente confiar en el Señor? Sí, puedo confiar en el Señor. ¿Puedo realmente creer que el Señor me va a ayudar en mi situación? Sí, puedes creer, por supuesto que sí. Porque aunque parezca que no hay solución, el Señor siempre está antes de los problemas y está actuando en medio de ellos. Fíjate estos versículos. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10, va diciendo allí, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Parecía que no había solución, parecía que moríamos, parecía que ya estaba todo dictaminado para que se acabe nuestra vida. Parecía que no había nada que hacer. Y sin embargo dice Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que ¿qué? Que resucita a los muertos. Mis queridos, si el Señor puede resucitar a un muerto, puede ayudarte en tu problema, sea cual sea. Sea cual sea. Porque Él es el Dios que está por encima de todo. Por encima de todo. Y dice Pablo, el cual nos libró en el pasado de la paga del pecado, nos libra en el presente del poder del pecado y en quien esperamos que aún nos librará en el futuro de la presencia del pecado, de tan grande muerte. Porque es el Señor. Es el Señor. Un versículo más. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi fe no tiene que estar basada en lo que la gente dice, en lo que la gente piense. Mi fe tiene que estar basada en el poder de Dios. Él es poderoso para levantar muertos. Yo tengo que confiar en Él. Yo puedo confiar en Él. No temas, cree solamente. Porque con Dios la perspectiva es tan diferente, tan diferente. Yo recuerdo aquí en la cocina cuando éramos alumnos trabajaba una mujer conocida como la tía Edith. Una mujer con un carácter bastante fuerte. Y ella en un momento le dio cáncer. Y el director fue a hablar a la tía Edith y le dijo, tía, los estudios dicen que te quedan apenas un par de meses de vida. Y la tía le dijo, mira, Dios tiene la última palabra. Y te puedo decir una cosa, hasta el día de hoy, han pasado más de 30 años y sigue viva la tía. Porque Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Porque el fin de las fuerzas del hombre es el principio de los hechos de Dios. Porque es así, porque Dios está por encima de todo. Está por encima de todo. La perspectiva cambia. Un versículo más, 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que estamos atribulados en todo, estamos tan apretados que parece que no hay salida. Dice Pablo, mas no angustiados. Estamos en apuros, dice, pero no estamos desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, dice, pero no destruidos. La perspectiva de Dios es tan diferente. Dios tiene la última palabra. Parece que llegamos al límite. Parece que ya no hay nada que hacer. Pero el Señor dice, no, solamente parece. Porque conmigo
Mira, la tribulación no te deja mal, no estamos angustiados. El apuro no te deja desesperado. La persecución no te deja desamparado. Y cuando parece que te golpearon y te derribaron, nadie te puede destruir. Porque yo soy Dios. Yo soy Dios. Jairo dijo, Señor, yo no soy nadie, pero tú me puedes ayudar. Señor, no entiendo nada, pero tú puedes actuar. Entonces Jairo termina diciendo, Señor, realmente, Señor, tú eres todo. Tú eres todo, Señor. Y por eso te quiero alabar. Porque el Señor va a orar. Porque Él es todo. Él es todo. Y es en su poder que nosotros confiamos. Y es en su misericordia tan grande que tiene y renueva cada día para que nosotros que podamos confiar. Señor, tú eres todo. Amén. Vamos a orar y que realmente espero que este milagro haya podido ser también de bendición para tu vida en esta mañana. Mi Dios, te agradezco mucho, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los milagros, Señor, que están registrados en los evangelios. Gracias porque esos milagros, Señor, nos dan esperanza, Señor, nos amonestan. Son ejemplos, Señor, para nuestras vidas, Dios. Nos enseñan, Señor. Y realmente en este milagro hemos aprendido acerca de tu interés por las personas, Señor. Un interés que se demuestra, Señor, y va más allá de cualquier entendimiento. Señor, no conozco lo que está pasando cada uno de los que estamos acá en este salón, Señor, pero tú sí. Dios, si tú quieres que realmente nuestra fe esté basada en tu poder, Señor, no en lo que dicen los demás. Yo te ruego, Dios, que fortalezca la fe de cada uno de los que estamos acá, Señor, y que nos ayude, Señor, a confiar realmente. Que esas palabras del Señor Jesús que dijo, no temas, cree solamente, sean una realidad en mi vida hoy, Dios. Señor, que yo pueda confiar y ver el vaso medio lleno, Señor, como la tía Edith que dijo, Dios tiene la última palabra. Señor, que yo pueda realmente confiar, Señor, y descansar en que tú tienes lo mejor para mi vida, Señor, aun cuando yo no lo entienda. Gracias, Señor, y queremos terminar diciendo como Jairo, Señor, tú eres todo, Dios. Y queremos alabarte porque realmente podemos confiar plenamente, Señor, en que tienes lo mejor para nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gente. Dios lo bendiga.